Libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 17. No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Amén. Vamos, hermanos, a orar, que en esta mañana Dios nos bendiga y nos permite entender su palabra. Señor y Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, rogándote ahora por tu Espíritu que tú nos santifiques y vivifiques por tu palabra, que tú nos concedas comprender tu llamado a nosotros de vivir en el temor de Dios. Bendícenos con tu presencia, en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Nosotros estamos viendo el tema del temor del Señor. Y lo que hemos estado viendo, amados hermanos, es que el temor a Dios es, por un lado, ese temor al juicio de Dios. Ese temor que los hombres tienen a Dios porque andan en su pecado. Porque los hombres no caminan con Dios. La Biblia habla de ese temor, del pánico que tienen hombres porque no caminan en el temor a Dios. Pero también la Biblia nos habla del temor a Dios, de una relación personal con Dios, de alguien que ama a Dios, alguien que honra a Dios, como Enoc, caminó con Dios, anduvo una vida de relación personal con Dios, oraba, meditaba en Dios, en su palabra. Moisés caminó con el Señor. Usted puede encontrar en las Escrituras que estos hombres eran señalados como hombres temerosos de Dios. Hermanos, tenemos que procurar ser hombres y las mujeres ser mujeres temerosas de Dios, que caminen con Dios, pero también teman a sus juicios, teman a su ira. Queridos hermanos, hemos visto también en nuestro último mensaje que Dios nos ha dado un nuevo pacto en el que Él cambia nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne, en el que Él cambia nuestro camino en el pecado por un nuevo camino, un camino en santidad, un camino para gloria de Dios. Eso es lo que hemos estado viendo en el catecismo de Spurgeon. El fin del hombre, glorificar a Dios y gozarme de Él. Ese es mi fin. Y un hombre, una mujer temerosa de Dios, glorifica a Dios en todo lo que hace, pero también se goza caminando con Dios. Dios es su Padre, Él es mi Señor, Él me salvó. Él envió a su Hijo, el Señor Jesucristo, para salvarme. Él envió a su Hijo y puso en mi cuenta la justicia de su Hijo. Él puso en mi cuenta su muerte. Ya para el creyente no hay muerte, no hay condenación, porque es parte del nuevo pacto. Parte del nuevo pacto. Entonces, amados hermanos, para tú ser, y joven, adulto que me escuchas, para tú ser un hombre, una mujer temerosa de Dios, tú tienes que ser parte del nuevo pacto. Tú debes tener un corazón nuevo y debes tener también un camino nuevo. Dejé mi camino de pecado para ahora caminar con Dios, como Enoc, como Abraham, como Moisés, como Job, hombres que caminaron con Dios y que temieron a Dios. Hombres que adoraron a Dios. Y donde quiera que llegaban, allí decían, hoy es el día del Señor, excúseme que hoy yo voy a adorar al Señor. Hoy yo voy a alabar al Señor. Mis hijos, vamos a adorar al Señor. Y guiaba a su familia en la adoración a Dios. Esos eran los hombres de Dios, temerosos. Y yo quiero que veamos, que fue la parte en que nos quedamos en el mensaje anterior, que Dios ha dejado directrices para que tú seas un hombre, una mujer temerosa de Él. Dios ha dejado directrices, enseñanzas. El Salmo 19, versículo
7 al 9. Salmo 19, versículo 7 al 9. Vamos a encontrar que la palabra dice lo siguiente: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Queridos hermanos, observen allí que el Señor ha dejado directrices. ¿A dónde nos quiere llevar este texto? Está afirmando que hay una relación inseparable entre la palabra de Dios, la revelación especial de Dios y el temor a Dios. Hay una unidad entre tú conocer a Dios a través de su palabra, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y tener temor de Dios. Miren lo que dice aquí: los preceptos de Jehová, versículo 8, son rectos, alegran el corazón. Versículo 7, la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, hace sabio al sencillo. Versículo 8 en la segunda parte, el mandamiento del Señor es puro, alumbra los ojos. ¿Qué produce todo esto? El testimonio del Señor, los mandamientos del Señor, la ley del Señor. ¿Qué produce todo eso? Versículo 9, el temor del Señor es limpio. El temor del Señor es limpio. Estamos en el Salmo 19, versículo 9, que permanece para siempre. Hay una relación entre la palabra, el testimonio, la ley, los mandamientos y el temor a Dios. Hay una relación entre ambas cosas, van unidas. Y esta relación es tal que prácticamente el temor a Dios se puede utilizar como sinónimo de la palabra de Dios. Un hombre que conoce la palabra de Dios amará a Dios y temerá a Dios. Y temerá al Señor. ¿Qué nos dice esto? Declara que aquel que quiera aumentar el temor a Dios debe de aumentar, alimentarse de su mente, de la mente de Dios, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Exponerte, ir tú, alimentarte tú de la palabra de Dios, va a aumentar también el temor a Dios en tu corazón. Alimentarte de las Escrituras, de la ley de Dios, del mandamiento de Dios, de los preceptos de Dios, alimentarte de eso, de la palabra, también te hará crecer en el temor a Dios. Te hará fortalecerte en el temor a Dios. Y observen, queridos hermanos, esta relación que hay entre ambas cosas. Porque a veces uno dice, yo quiero crecer espiritualmente. Yo quiero crecer en fe. ¿Cómo se hace eso? Se hace conociendo el mandamiento de Dios y obedeciéndolo. Se hace creciendo en las Escrituras, en el testimonio de Dios, lo que habla de Dios, la palabra de Dios. Crecer en eso. Y entonces tu temor, tu relación con Dios crece. ¿Pueden ver la relación? ¿Pueden ver la unidad? El método más común de recibir la palabra de Dios es oyendo la palabra de Dios. Oyendo la palabra que se nos enseña a través de los pastores y maestros. El Señor Jesucristo mismo nos ha dejado esto como evidencia para nosotros.
Recordemos las lecciones que a veces olvidamos. Recordemos la exhortación a través de la palabra predicada. Dios nos va a hacer crecer espiritualmente en el temor a Dios cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios predicada de forma continua. Tú vas a crecer en una relación con Dios, en amor a Dios, mientras más y más tú escuches el mensaje de la palabra predicado. La palabra predicada. Hermano, aquí no hay 3 pasos. Tómate esta pastilla y vas a crecer en el temor a Dios. Tómate este medicamento y vas a ser una mujer de fe, un hombre de fe. No. Es tú prestando tus oídos a escuchar mensajes, sermones de la palabra. La palabra enseñada y predicada. En Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ella escrita, porque el tiempo está cerca. Feliz, dichoso el que lee y el que oye las palabras y las guarda en el corazón. Y las guarda en el corazón. Una de las primeras maneras en la que tú vas a crecer en el temor a Dios es oyendo la palabra de Dios. Muchas veces escuchamos para ser entretenidos. Hermanos, y la palabra no es para entretener, es para hacerte crecer. La palabra de Dios que tú escuchas predicada, que nuestros niños y jóvenes tienen que estar escuchando, es para que ellos crezcan en el temor a Dios. Perdón, en una relación con Dios, en conocer a Dios. Conocer a Dios. Al oír la palabra predicada, nosotros vamos a crecer, porque es el mandamiento de Dios, es la ley de Dios que estamos escuchando. No escuchen, amados hermanos, como aquella amonestación que Santiago dio, que algunos escuchan y no ponen por obra los que escuchan. Algunos oyen que se predicó sobre la adoración y la importancia de adorar, de reunirnos en adoración. ¡Ay, qué bonito! Pero no adoran, no se reúnen, no van a la adoración a Dios. ¿Saben? Oyen que se predicó sobre la crianza de los hijos. ¡Ay, sí, qué bonito! Yo quiero que mi hija sea obediente. Pero no leen con sus hijos la palabra de Dios en su casa. Escuchan que es bueno que los niños obedezcan, pero ellos no le piden, no le demandan a sus hijos que obedezcan. ¿De qué te sirve tú escuchar y no hacer lo que te están diciendo que hagas? ¿De qué te sirve? De nada. Por eso es que familias no crecen en el temor a Dios. Padres no son mejores padres piadosos, porque son unos desobedientes. Ese es el problema. La Biblia le manda a los padres a guiar a sus hijos en el temor a Dios, pero ellos no lo guían en el temor a Dios. Ellos lo levantan, le dan comida, le dan pepe, todo, pero le leen la Biblia. Le cuentan la historia de las Escrituras. Hermano, esa obediencia es lo que va a traer nutrición al alma de tu hijo. No le dé tortilla solamente, dale la palabra de Dios, léesela y que la leen también ellos. No solamente de pan vive el hombre, no solamente de tortilla, también vive de la palabra de Dios. Mateo 4, versículo 4. No solamente de pan. Nosotros no solamente de pan, no solamente de frijoles, no solamente de arroz y de carne. A mí me encanta comer la carne de aquí y la mantequilla. Pero si solamente como eso y no leo la palabra, no escucho la palabra, hermano, me voy a morir espiritualmente. Usted está aquí ahora, pero si usted no escucha la palabra y lo obedece, usted le queda poco tiempo aquí.
Usted va a terminar en el mundo, como los hombres y las mujeres del mundo. Por eso, amado hermano, amada hermana, utiliza tus dos oídos. No solamente el domingo, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y el domingo también. En la 103.5 FM, aquí en Juticalpa, usted puede buscar Radio Fraternidad y usted va a escuchar diariamente, todos los días, la 24/7, la palabra de Dios. Bueno, en la emisora es hasta las 10 de la noche. De las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ponga la emisora, escuche los mensajes de la palabra, va a escuchar instrumentales. Usted puede entrar al Facebook de la iglesia y escuchar los mensajes. Puede entrar al YouTube y escuchar los mensajes de la palabra de Dios. Pero Pastor Lante, mándeme los mensajes, el mensaje del domingo. Y yo le mando el mensaje del domingo. Y hay una página que se llama Sermón Audio, sermonaudio.com, que si usted pone mi nombre ahí, va a encontrar todos los mensajes que yo he predicado. Desde el 2010 o algo así, hasta ahora. Hay muchos mensajes de la palabra de Dios. Hermana, hermano, escuche el mensaje, escuche el mensaje, escuche el mensaje. Eso le va a alimentar, le va a fortalecer, le va a dar ánimo. Porque va a estar escuchando la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer la palabra de Dios? Te va a hacer crecer en el temor de Dios. Pero en segundo lugar, otro método para alimentarse de la palabra de Dios es leyendo la Biblia. Sí, leyendo la Biblia. Usted necesita leer la Biblia. A través de la lectura de la Biblia tenemos la oportunidad de aprender directamente del Maestro Supremo, el Espíritu Santo. Cuando vaya a leer la Biblia, ore, Señor, dame sabiduría, abre mi mente. Mira que yo soy medio lento, mira que yo no leo bien, ayúdame a leer. Mira, Señor, que yo no entiendo bien, abre mi mente y mi corazón. Queridos hermanos, la lectura de la palabra de Dios va a abrir su mente, le va a dar fortaleza espiritual, le va a dar crecimiento en el temor a Dios. Necesitamos un programa diario de lectura de las Escrituras. Y debe de leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Debe leer los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia completa. Ese debe ser el programa que hay que tomar. Y yo lo he hecho de una manera muy sencilla. Empiezo con Génesis. En las mañanas, Génesis capítulo 1. Y en la tarde, Mateo, es decir, un libro, el primer libro del Antiguo y el primer libro del Nuevo. Y voy leyendo, paralelo, Génesis en la mañana, Mateo en la mañana. Y lo voy poniendo para no olvidarlo, lo voy copiando. ¿Por dónde voy? O le pongo una marquita. Mírenla ahí la marquita. Mi marquita ahí. ¿Por dónde voy? Porque mire, usted se imagina que usted lee el mismo capítulo 10 veces. Se le va a hacer más larga la lectura. Vaya marcando por dónde va. Póngale una hojita, un papelito, lo que sea que usted quiera. Algo que te guíe para que usted vaya leyendo todas las Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Antiguo Testamento es inspirado por Dios, el Espíritu Santo. Nuevo Testamento es inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Usted necesita toda la Escritura. Y debe de leerla diariamente. Diariamente. Hermanos, usted ve la televisión, ¿verdad que sí? O ve algún programa. O ve algún programa por el celular. O escucha algún programa por la radio. ¿Qué tiempo le toma eso? Le toma un tiempo. Aún sentarse usted ahí con el celular a ver Facebook, o ver los mensajes, o responder los mensajes por WhatsApp, eso le lleva tiempo. Aproveche su tiempo, hermano, tomando media hora para hacer lectura de la Biblia.
Un excelente ejemplo era Daniel. Daniel oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. 3 veces en el día. ¿Usted tiene el tiempo para hacerlo? Hágalo. Lea la Biblia en la mañana, en la tarde y en la noche y ore por sus necesidades. Hermano, ore. Pídale al Señor, cuando usted lea la Biblia, Señor, dame sabiduría. Dame entendimiento, Señor, para yo entender tu palabra. Lea la palabra y lo que tú aprendiste de allí, lo que tú entendiste, ora por eso, Señor. Mira, yo entendí que Abraham te amaba. Señor, dame ese amor que tenía ese hombre de Dios. Pero luego en la tarde tú leíste la palabra y también entendiste más. Ora también por eso. Ora por tu trabajo. Ora por tu familia. Ora por la salvación de tus hijos. Ora, que Dios va a responder a tu necesidad. Santifícalos en tu verdad. Juan 17, 17. Jesús oraba al Padre en Juan 17, 17, pidiéndole: Padre, santifícalos en tu verdad. Pero luego Él dice: tu palabra es la verdad. ¿Qué le está pidiendo? Que en el momento en que ellos lean la palabra, ¿qué haga Dios? Los santifique, lo haga hombre y mujeres santos, lo haga hombre y mujeres temerosos. Juan 17, 17. Santifícalos, Señor. Lávalos, fortalécelos, anímalos para hacer tu voluntad, para amarte. ¿Pero cómo? A través de tu verdad. Tu palabra es verdad. Él no quería que, Señor, santifícalo, manda un viento fuerte que los limpie. Era a través de la palabra, hermano. Si los discípulos no leían la palabra, no iban a ser santificados. Si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a crecer. No vamos a conocer a Dios. El creyente se conoce porque ama la palabra de Dios. ¿Por qué ama la palabra de Dios? ¿Por qué? Yo le pregunto a usted, ¿de quién le habla la palabra de Dios? ¿De Dios? ¿De su salvación? ¿De Cristo? ¿Del reino que viene por segunda vez? ¿Le habla del reino de Dios, hermanos? Entonces, ¿por qué usted cree que el creyente anda con su Biblia manoseándola y leyéndola? Porque él quiere llegar a ese reino. El Padre le prometió ese reino. Su Hijo le murió por ese reino. Y el Espíritu Santo le está preparando y guiando y santificando hacia ese reino. Toda la palabra de Dios va hacia allá. Toda la palabra de Dios. Entonces, amado hermano, ¿quieres ser tú un hombre de fe? Una mujer de fe. Imita a los hombres de fe. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Lee la palabra. Oye la palabra predicada cada domingo, cada lunes, cada martes. Póngase ahí con su emisora Radio Fraternidad en la 103.5 FM, aquí en Juticalpa, a través del internet. A través del internet. Si usted tiene internet en su celular, póngalo ahí en internet para que usted lo escuche. Compre su radito. Pastor, no puedo leer la Biblia porque me hace falta unos lentes. Mira, aquí tengo 100 lempiras. Bueno, vamos a seguir juntando para que completar lo otro. Hasta que usted tenga su lente. Si usted no puede ver la Biblia, es porque ya usted llegó, ¿verdad?, a una cierta edad. Yo soy joven, estos lentes los tengo aquí. No, yo necesito también mi lente. Ya que usted llega a los 40 años, usted necesita lente, entiéndalo. Sea diligente, busque su lente, pida ayuda para esos lentes, o una Biblia de letra más grande, y ya, no se preocupe, lea su Biblia. Pero en tercer lugar, amado hermano, otro método para tú crecer espiritualmente. Ya te he dicho 2. ¿El primero cuál fue? ¿Oír qué? Oír la palabra predicada, los sermones. El segundo, leer la Biblia. El tercer método para tú crecer en el temor a Dios es estudiar las Escrituras. Tú puedes leer la Biblia levemente en tu devocional. Eso te va a hacer crecer.
Pero otro método es estudiar. Estudiar la Biblia es profundizar un poco más. Profundizar. Es poder investigar más a fondo un pasaje, un tema determinado. Es el estudio de analizar pasajes, observando, preguntándote, ¿qué significa esto? Organizando las ideas de este pasaje. La disciplina de escribir, la disciplina de estudiar, de programar un estudio y de profundizar un poquito más es necesario. Es decir, que si por ejemplo tú dices, yo voy a estudiar, yo leo todos los días la Biblia, muy bien, yo escucho mis mensajes a través de la emisora, a través del Facebook, yo escucho mensajes de la palabra de Dios cada día, muy bien, yo necesito estudiar. Yo voy a comenzar a estudiar Mateo, capítulo 1, versículo 1. Y comienzo a estudiar ese pasaje. ¿Cómo yo puedo estudiarlo? Yo puedo estudiarlo leyendo el pasaje y bosquejando el pasaje. El bosquejo es una división natural del pasaje, donde tú dices, wow, mira, este pasaje me habla, por ejemplo, Juan 3:16, para tomar un ejemplo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De quién está hablando ese pasaje? De tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Amó. ¿A quién? Al mundo. Yo comienzo a hacerle preguntas al pasaje. ¿De quién está hablando el pasaje? ¿Está hablando del mundo? ¿Está hablando de Dios? Está hablando de Dios. También menciona al mundo. También menciona el amor. Pero, ¿qué dice de Dios? Y tú comienzas a hacerle preguntas al versículo. Y tú comienzas a examinar el versículo. ¿Qué dice de Dios? Dice tal cosa. ¿Qué dice del amor de Dios? ¿Que es pequeño o grande? ¿Qué dice de lo que Él hizo por nosotros? Y usted comienza a hacerle preguntas al pasaje. Las preguntas, hacerle preguntas al pasaje, es una forma de profundizar. Hacerle preguntas. ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Francisco. ¿Y de dónde tú eres? Yo soy de La Ceiba. Oye, ¿de qué parte de La Ceiba? De tal sitio. ¿Y cómo se llama tu mamá? Cuando tú le haces preguntas a una persona, tú estás aprendiendo a esa persona, conociendo a esa persona. Lo mismo tiene que hacer con la Biblia, hacerle preguntas al texto. ¿Y de quién está hablando? ¿Qué dice de Dios? ¿Qué dice de Jesucristo aquí? ¿Qué dice del amor? ¿Qué dice de la salvación? De esa manera tú profundizas un poco más en el pasaje. Pero también hay libros que tú puedes solicitar. Pastor, yo estoy estudiando Mateo, Juan 3:16. ¿Usted tiene algún libro que me ayude a profundizar en ese pasaje? Y yo le voy a dar material. Yo le voy a dar libro. Porque precisamente eso es lo que yo hago. Para poder predicar la palabra, yo primero la leo. Yo primero la escucho. Yo primero bosquejo, profundizo, le hago preguntas al pasaje. Eso es lo que yo hago. Y cuando yo aprendo del pasaje, yo vengo aquí y les enseño lo que yo aprendí del pasaje. Eso es lo que yo hago. Yo profundizo en el pasaje. Yo no hago una lectura en el aire. Y luego vengo, mire, este texto dice esto, la lectura en el aire. No, yo profundizo. Le hago preguntas al texto. Y aumento, y tanta pregunta le hago, que luego se la divide usted. Punto 1, punto 2, punto 3. Pero son las preguntas que yo le he hecho al pasaje. ¿Y qué tú puedes hacer? Escribirlo en una mascota, en un cuaderno. Tú escribes esas preguntas y escribes la respuesta. ¿Qué dice el versículo? ¿Quién tú eres? ¿De quién tú estás hablando? Y tú lees el versículo. Y yo pongo, ¿de quién está hablando? Está hablando en la mascota, en el cuaderno. Está hablando de Jesús. ¿Qué dice de Jesús? Dice esto, dice aquello, lo otro.
Queridos hermanos, al estudiar las Escrituras, profundizamos y crecemos más espiritualmente. Pero un cuarto método es memorizar. Memorizar. Repetir. Mira el Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Nos dice la palabra en el Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Qué había hecho el salmista? La idea central del salmista es guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios. ¿Dónde la guardaba? En su corazón. ¿Qué le estaba haciendo? Llenando. ¿Pero qué llenaba? El corazón. ¿De qué lo llenaba? De la palabra de Dios. ¿Ven cómo he usado el mismo método del estudio? Le hago pregunta al pasaje. Le hago la pregunta al pasaje. ¿Qué llenaba el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos. Él llenaba el corazón. ¿De qué lo llenaba? De los dichos de Dios, de la palabra de Dios. Miren cómo haciéndole pregunta al pasaje, yo me doy cuenta de qué está diciendo el pasaje, qué enseña el pasaje. ¿Y para qué él hacía eso? Para no pecar contra ti. Cuando yo le hago preguntas al pasaje, yo estoy profundizando en el pasaje. El salmista está llenando su corazón para él tener guardada en su alma, en su corazón, la palabra de Dios. Y él lo hacía memorizando, llenándola. La palabra de Dios guardada en la mente, en el corazón, nos cuida, nos preserva, nos defiende de pecar contra Dios. Nos pone un stop. La palabra guardada en el corazón nos ayuda a crecer en la piedad porque nos evita los peligros. Imagínense que en su mente y en su corazón, usted con la palabra allí, le preguntan a usted, mira Dante, ¿tú crees que estaría bien que yo me lleve esto, me robe esto? ¿Estaría bien? No. ¿Por qué? Si él me pregunta por qué, la respuesta directa y clara es, la Biblia dice, no robarás. ¿No robarás? Tú no tienes que hablarle de su mamá, que le va a dar pena, que su tío nunca, tu mamá nunca te enseñó a eso. Mira, la palabra de Dios dice, no robarás. Es más, dice, ama a tu prójimo. En vez de tú robarle, ayúdalo, dale. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por eso yo no voy a hacer el mal. ¿Robar es bueno? No, claro que no. ¿Y cómo tú le vas a hacer esa maldad a esa pobre persona? A ese señor. No, pero él es rico. No, pero y él no necesita también sus bienes. Él también lo necesita. Además, eso es de él. Es una falta de respeto. La Biblia dice, no robarás. Con la palabra de Dios en nuestra mente y corazón memorizada, como joven, tú vas a evitar muchos males. Ustedes saben a los varoncitos que los meten en la droga, que los meten en maras, a varones, porque ellos, en vez de hablar con sus padres, en vez de pedir permiso a sus padres, ellos no saben lo que es pedir permiso. Cuando un hijo es obediente y sabe que para hacer las cosas tiene que pedir permiso a su mamá, el día que él vaya donde la mamá le diga, mami, ¿tú crees que es bueno que yo me meta en una mara? ¿Qué tú crees que le va a decir a la mamá? Piénsalo. ¿Qué tú crees que te va a decir? Sí, mi hijo, eso está muy bien. Imposible. Le va a decir, mi muchacho, eso no. Tú no sabes lo que es eso. Y tu mamá te va a explicar lo que es eso. Y lo mal que te va a ir.
y hasta la muerte puedes encontrar. Por eso es que un hijo, una hija, que sabe el temor de Dios, que sabe la palabra de Dios, le va a pedir consejo a sus padres, porque sabe que Él lo va a guiar al bien. Un hijo que sabe que debe de obedecer a sus padres, le va a preguntar a sus padres antes de actuar, antes de tomar una decisión. Va a buscar consejo. Por eso es tan importante que enseñemos, pongamos en su mente y en su corazón la palabra de Dios, para que ellos teman a Dios y teman a sus padres. Teman a Dios y honren a sus padres. Teman a Dios y amen a su prójimo. En quinto lugar, un quinto método es meditar en la palabra de Dios. Meditar. ¿Qué es meditar? La meditación es uno pensar. Pensar. Cuando usted memoriza la palabra, usted toma un versículo de la palabra y lo escribe en un papelito y lo va leyendo, hasta que usted se lo fije en la mente. O usted lee un versículo de la Biblia, lo lee. Wow, qué bueno ese versículo. Mira lo que dice aquí. El padre que ama a su hijo lo reprende. Qué bueno ese versículo. Cuando Dios me reprende, es porque me ama. Cuando Dios me llama la atención, es porque me ama. Wow. ¿Y qué significa este versículo? Hágale pregunta al versículo. ¿Qué significa este versículo? Para que, haciéndole pregunta, usted comienza a pensar en el versículo. ¿Por qué Dios dice esto? ¿Y por qué Él me manda y Él me dice que me ama cuando me reprende o me llama la atención? Él me ama. Wow, ¿qué es el amor? ¿Qué es la reprensión? ¿Qué es llamar la atención? Meditar es tratar de llevar ese versículo a su mente, y como hace la vaca. ¿Te has visto lo que hace la vaca cuando come hierba? Matica la hierba. La matica. Y luego usted ve que la traga y vuelve y la saca y le vuelve la matica. Y vuelve la matica. Y le saca el jugo, le saca. Y la vaca hace así y vuelve y la traga y vuelve y la saca. Y está masticando todo el tiempo. Queridos hermanos, es lo que tenemos que hacer con la palabra. Maticarla. Y la meditación es pensando. Oye, Ledin, tú sabes, yo estuve leyendo la Biblia y que yo leí que era esto y esto. ¿Y qué tú piensas sobre esto? Es decir, que yo aún hablarlo con otros me ayuda a mi meditación y a yo profundizar. Cuando he pecado, cuando he hecho lo malo, la meditación en la palabra me va a ayudar, amado hermano, a yo tratar con mi corazón. Mire, yo a veces he pecado y me he sentado pensando, mire, en silencio ahí, en lo que yo hice o en lo que dije. Es que me va a ir mal. Me tiene que ir mal porque Dios dice tal cosa y mire lo que yo hice. Yo sí soy bruto, yo sí soy torpe. ¿Cómo yo hice tal cosa? Hermano, yo me he sentado a reprenderme yo mismo porque me he sentado a pensar lo que hice. Hermano, la gente no quiere pensar lo que hacen. Los jóvenes no quieren pensar lo que hacen. No quieren pensar. Usted ve que está todo el día con un audífono o con un celular porque no quiere pensar. Si pensaran 30 segundos la estupidez que dicen, no hablaran. Mejor se quedarán callados. Bueno, yo me voy a quedar callado porque la última vez que dije esto a mami me dio un pecozón. Yo mejor me voy a quedar callado. Hermano, yo pensé muchas veces eso como joven. Mira, si yo digo esto, mi mamá me va a dar esa faja. La faja en mi casa era, mira, así de ese grosorcito. Si yo le salgo con esto a mi mamá, no. Y a veces me hacía así en la nalga. Yo no me había dado, ya yo decía, ay, ya me dolía. Antes de que me diera, me dolía. Hermano, me llevaba a pensar. Mire, la faja pone a pensar a la gente. La pone a pensar porque es que me dolió mucho la otra vez. Después le dije eso a mi mamá y una falta de respeto y me dolió mucho. No, espérate, no. Ay, yo no quiero ese sentimiento, no lo quiero.
Hermano, meditar es importante. A veces usted tiene que hablar con los niños. Siéntese ahí, vamos a hablar. Yo le dije a usted tal cosa, es por esto, por esto, por esto. Piénselo. No, mami, piénselo. Medite. No solamente pida cosas, piénselo. Si usted se come todo esto, ¿qué vamos a comer más tarde? Piénselo. Cuando tú tengas hambre, ¿qué vas a comer? Póngalo a pensar, a meditar. Nosotros como creyentes tenemos que meditar. La memorización, la lectura, oír sermones, memorizar la palabra, estudiar profundamente, me va a ayudar en la meditación. Me va a ayudar en crecer, en meditar. Queridos hermanos, no tengamos miedo a pensar. Todo lo contrario, piense. Dios quiere que usted piense y que se haga preguntas. Pastor, ¿Por qué tal cosa? Pastor, ¿por qué esto? Y yo te voy a decir, mire, en tal pasaje, léete ese pasaje. Cuando tú te lo leas, medita en eso y luego hablamos. Porque la palabra tiene respuesta a tu necesidad, a tu meditación, a tus preguntas. No le tenga miedo a pensar, hermano. El mundo no quiere que la gente piense. Quiere la gente bruta. Hermano, no es bueno cuando tus hijos no estudian. Tienen que aprender a estudiar. ¿Para qué? Para que aprendan a pensar, para que no se burlen de ellos. ¿Usted sabe lo que es una persona que trabaja y trabaja mucho más que otros? Reciben menos dinero. Porque lamentablemente no puede pensar. No le enseñaron a pensar. Es importante que nosotros memoricemos, que nosotros leamos, que nosotros meditemos, porque eso activa la mente. Además que nos da crecimiento espiritual, también activa nuestra mente, nos ayuda a crecer en nuestra mente. Dios quiere eso. Los hombres y las mujeres de fe deben estar saturados, llenos por todos lados. ¿Sabe qué? De la palabra de Dios. Es saturados. Dios quiere que tú te satures de la palabra de Dios para que tú hagas cosas grandes. Hermano, una persona que piensa poco hará cosas pequeñas. Una persona que piensa en grande hará cosas grandes. Y eso es lo que Dios quiere despertar con la lectura de tu palabra. Que tú conozcas a ese Dios grande que hizo algo muy grande, envió a su Hijo para salvación de pecadores, para libertarnos de la esclavitud, no solamente espiritual, también de esa esclavitud de la mente. ¿Qué usted cree que hacen los políticos? Le meten miedo a la gente para que no piensen. Le meten miedo a la gente, le dicen mentira. Y si a usted lo engañan una vez, lo engañaron. Pero si lo engañan a Dios, dos veces, usted es el tonto. La misma persona 2 veces engañándolo. No, hermano. Estamos en tiempos en que usted tiene que conocer la verdad y no la regale, no la venda. Compre la verdad, dice Proverbios. Hablando del valor de la verdad, no es que tú vas a comprar los sermones. Lo que estoy diciendo es tan cara la verdad, es tan preciosa, tan rica, tan dulce, que lo primero que te quieren hacer es quitar la verdad. Te la quieren quitar, no la dé. Ama la verdad, pero también estudia la verdad, lee la verdad, conoce la verdad, para que ella te dé libertad de mente, de corazón. Queridos hermanos, la gente no quiere que tú leas la Biblia, porque te va a abrir tu corazón y tu mente. Las personas en el mundo no quieren leer la Biblia y se quedan brutos, sin conocer a Dios. Y el diablo los engaña. Eso sí, andan con un crucifijo, andan con 10,000 cosas de protección, van a su brujo, le pagan sus miles de lempiras y los brujos viven bien con los brutos, con los incrédulos.
Como no conocen la verdad, le leen la taza y le piden 100 lempiras. Por favor, esclavos de la mentira y del error. Vamos a una fiesta de fruta para San Fulanito de tal. ¿Dónde enseña eso la palabra de Dios? Es una mentira para aprovecharse de la pobre gente. Vamos a tener una sábana en el piso, como dicen algunos evangélicos, para que aquí se reciba tu bendición. Ven y pon 1,000 lempiras, 2,000 lempiras, 100,000 lempiras, 15,000 lempiras. A los brutos que no leen la Biblia, los engañan. Los engañan, esos ladrones. Porque eso es lo que son. Que engañen al pueblo de Dios para enriquecerse ellos. ¿Dónde dice la Biblia eso? Que usted tiene que darle su dinero a un hombre para que ande en un vehículo, o compre su casa, o ande en un yate, o en un avión. ¿Dónde le enseña la palabra de Dios? Eso es mentira. Pero, amado hermano, usted lo van a engañar porque no lee la Biblia. Por eso. No se deje engañar. Lea la Biblia. Memorice la Biblia. Satúrese. Había un hombre que arreglaba cardero, hermano. Vivía y mantenía a su familia de arreglar caldero. Le decían el calderero. Calderero es. ¿Y sabe qué era ese hombre? También era pastor. ¿Usted sabe cuántos libros escribió ese hombre? Muchos libros se escribió. No tuvo la oportunidad de poder graduarse en una universidad, pero ¿y qué importa? ¿Sabe lo que le dio sabiduría? La palabra de Dios. Juan Bunyan. Juan Bunyan, un hombre humilde, que de letra no sabía mucho, ahora sí sabía leer su Biblia. Queridos hermanos, esa sabiduría viene de lo alto. Busque esa sabiduría. Crezca en esa sabiduría. Lo que usted es hoy no puede hacerlo mañana, porque la palabra de Dios tiene que transformarlo. Tiene que crecer y fortalecerse espiritualmente. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a guiarnos por la palabra, a guiar a nuestros hijos por la palabra, a guiar a los impíos por la palabra, porque están ciegos. Necesitamos la palabra de Dios. Crezca en la palabra de Dios, ame la palabra de Dios, óigala, léala, medítela, estúdiela, memorícela. Y en eso vamos a estar involucrados. Vamos a estar involucrados en eso. Ya estamos leyendo el catecismo y estamos leyendo versículos. Vamos a memorizar versículos. Tenemos que seguir leyendo la Biblia. Tenemos que seguir creciendo en la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga al leer su palabra y nos haga crecer en el temor a Él, porque le conocemos mejor. El pueblo que conoce a su Dios por la memorización, por la lectura, por meditar en la palabra, por obedecer la palabra meditada, estudiada, leída, escuchada. Ese pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará la obra de Dios. No estará sentado en su casa. Hará la obra de Dios, servirá, predicará, buscará las ovejas perdidas. Esa es la demanda del Señor. Que Dios nos conceda poder obedecerle. Y mi querida niña, joven, sin Cristo, tú necesitas a Dios. Lee la Biblia y entiende que por la palabra de Dios, Dios te llama a la salvación. Dios te llama a creer en Jesucristo. Que Dios te conceda a ti, mi querido niño, joven. Míreme para acá, los jóvenes. Enrique, yo quiero que usted lea la Biblia para que conozca a Dios y para que ame a Dios. Tienes que conocer el amor de Dios. Aún no lo conoces. Cuando tú le digas a Jesucristo que entre en tu vida, ahí es que tú vas a conocer lo que realmente es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Es ahí el amor de Dios, su Hijo. Es ahí el amor de Dios. Recíbelo, cree en Él. Y tendrás vida eterna, aquí por la eternidad. Y serás un hijo
de Dios. Vamos a orar. Señor y Dios, bendice tu palabra, bendice nuestras almas, bendícenos en tu temor, que al conocer tu palabra, al conocerte a ti, te crezcamos en tu temor, te amemos y te alabemos. También te pedimos por los niños, para que te conozcan a ti a través de tu palabra, se arrepientan y reciban en Jesucristo tu amor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.